Hola, buen día. Bueno, nuestro grupo está conformado por Blanca Luna Ramírez, María Fernanda Ledesma, John Alexander Quiñones y quien les habla, Santiago del Campo. El día de hoy les venimos a presentar el tema de escucha activa, vamos a ver la importancia de la misma y vamos a analizar una serie de técnicas de escucha que nos va a permitir reforzar la relación con el cliente. Entonces, comencemos. Bueno, vamos a ver una pequeña parte de un capítulo de Los Simpson para que vayamos interiorizando la importancia de la escucha activa. ¿Cómo estuvo tu día? ¿En verdad quieres saberlo? Bien, veamos. Estaba en la cocina contando las mazorcas de las cortinas cuando quien tocó el timbre sino Ned Flanders. Parece que quiere prohibir la falda pantalón en las escuelas. Disculpa la franqueza, pero a veces ese hombre es un imbécil. Marx cree que Flanders es un idiota. Este matrimonio se torna interesante. La habilidad de saber escuchar es mucho más difícil de encontrar y desarrollar que la de ser un buen comunicador, pero proporciona más autoridad e influencia que esta última. Si usted es buen comunicador pero no sabe escuchar, corre el riesgo de comunicar de forma elocuente o eficaz cosas que sencillamente a la gente no le van a interesar. Ahora vamos a conocer una serie de beneficios de saber escuchar. Entre los principales que destacan los especialistas nos encontramos con los siguientes. Uno de ellos es que eleva la autoestima del que habla, pues le permite sentir que lo que está transmitiendo o lo que dice es importante para aquel que lo está escuchando. Y con esto la comunicación y la interrelación se hace mucho más fluida, respetuosa y agradable. También le permite al que escucha identificar intereses y sentimientos del que habla, y de esta forma puede ser más efectivo la comunicación con su interlocutor. También se reducen las potencialidades de conflictos por malas interpretaciones en las comunicaciones, ya que cuando sabemos escuchar, pues vamos a interpretar lo que realmente la otra persona quiere comunicar y no vamos a tergiversar la información. Además, se aprende de los conocimientos y percepciones del otro. Esto es muy importante ya que amplía nuestro marco de referencia, nuestra cultura e intereses. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué nos impide escuchar adecuadamente? Bueno, entre las razones principales por las que la mayoría de nosotros no escuchamos de forma adecuada o no prestamos atención a los demás, es el temor a ser influidos por ellos, el hecho de pensar que somos los poseedores de la verdad, el sentir que el otro está equivocado, sentir que cuando uno habla puede llegar a ejercer más influencia que cuando está escuchando, son factores que hacen que no escuchemos de forma adecuada y no le prestemos la atención que se merecen los demás. Bien, y aparte de esos factores, hay otros 3 factores que influyen en el hecho de que no escuchemos de forma adecuada. Uno de ellos es la formación y la cultura que hemos heredado, la cual no ha contribuido en el desarrollo de la habilidad de saber escuchar. La realidad es que en nuestra formación y en nuestra cultura durante muchos años, incluso desde los filósofos de la antigüedad hasta la actualidad, prevaleció ese enfoque de que el objetivo principal de la comunicación era eminentemente informativo y persuasivo. O sea, siempre se intentaba llevar a los demás a tener el mismo punto de vista de nosotros. Nunca se le dio esa importancia al hecho de saber escuchar. Otro factor que ha influido es la tendencia que todos tenemos a ser selectivos. Normalmente escuchamos principalmente las opiniones que coinciden con las nuestras. Estamos evaluando mediante una interpretación selectiva, tendiendo a entender los mensajes de los demás de la forma en que a nosotros nos conviene. Otro factor más contemporáneo que influye en los problemas de la percepción y de la actitud ante la escucha es el contexto en el cual se desarrolla la actividad humana, la cual está cada vez más acelerada y está sometida a un exceso constante de información. Entonces, en nuestra vida diaria, donde sentimos que hay que hacerlo todo para allá, nos da esa sensación de que no tenemos tiempo para escuchar. Normalmente solo estamos pensando en nuestros asuntos, en nuestros problemas, y pues respondemos a las personas de una forma rápida. Entonces cuando alguien nos habla, normalmente nos precipitamos a opinar o lo que es peor aún, llegamos incluso a interrumpirlos cuando nos hablan. Ahora bien, ¿cuáles son los lugares desde los que escuchamos? Bueno, Lowe y Francis Epstein han clasificado los lugares desde los que escuchamos en 3 niveles: consejeros, víctimas y jueces. Cuando nosotros nos situamos como consejeros, suponemos de que cuando el otro nos está hablando, está esperando algún tipo de consejo, algún tipo de asesoría o que le brindemos algún tipo de solución. Entonces, mientras la otra persona nos está contando su historia, lo que hacemos es que estamos a toda velocidad evaluando qué solución le vamos a dar. Cuando esta persona termina de hablar, lo que hacemos es disparar esta supuesta solución. Y esto realmente no le ayuda para nada, ya que genera un sentimiento de ineficiencia e incompetencia en la otra persona, ya que siente que pudo haber actuado de otra manera
cuando la solución pues parecía ser relativamente sencilla. Si nosotros nos situamos como víctimas, cuando la otra persona nos va a contar algo, nos va a comunicar algo, estamos constantemente pensando en cómo eso que nos está diciendo esa persona nos puede llegar a afectar y qué consecuencias puede tener sobre nosotros. Y realmente esta es la posición que peor favorece la escucha, ya que nos inserta en ese territorio donde están nuestros temores, nuestras dudas, nuestras angustias, y por estar preocupados por el problema que nuestro miedo e inseguridad nos engendran, sencillamente dejamos de escuchar. Cuando nosotros nos situamos como jueces, vamos a escuchar al otro desde una postura crítica, vamos a aprobar o desaprobar aquello que nos está diciendo. Mientras el otro está hablando, nosotros vamos a ir repasando toda la información que tenemos en nuestros archivos mentales y vamos a empezar a comparar lo que nos está diciendo la persona con aquello que ya tenemos en nuestra mente. Si eso que está diciendo se contradice con lo que tenemos, vamos a empezar a enjuiciarla constantemente. Ese comportamiento, la verdad, no nos permite escuchar alternativas, enfoques y conceptos que pueden llegar a enriquecernos, ya que nos inhibimos y nos autolimitamos. Sencillamente no dejamos que nadie aporte algo diferente y no le damos una entrada real a nada ni a nadie distinto a lo que pensamos, a lo que ya conocemos. Ahora vamos a conocer una serie de actitudes que nos pueden ayudar a salir de esos lugares. Cuando nos situamos como consejeros, es muy importante controlarnos y calmar esa ansiedad que nos provoca estar buscando constantemente soluciones, tal vez suponiendo de que eso es lo que la otra persona espera de nosotros. Entonces, en este punto es muy importante calmarnos. También es muy importante entender qué significa verdaderamente ayudar al otro. Ayudar al otro implica escucharlo, implica aceptarlo y respetarlo, dejándolo que la otra persona explore, pruebe e intente por sí mismo. Cuando queremos evitar situarnos como víctimas, es muy importante mantener la calma y controlar nuestros prejuicios y temores. Es clave hacer un esfuerzo por concentrarnos y escuchar lo que realmente el otro nos quiere decir o proponer. Si hacemos esto, vamos a ver que tenemos una posibilidad enorme de enriquecernos si analizamos aquello que nos pasó por la mente cuando el otro nos estaba hablando. Y por último, cuando nos situamos como jueces, es importante que adoptemos una posición de modestia e igualdad. De esta manera estaremos en condiciones de escucharlo de forma correcta y nos vamos a enriquecer con aquello que tenga para aportarnos. A continuación, María Fernanda Ledesma nos va a hablar acerca de más conceptos importantes de la escucha activa. Continuamos con la escucha empática. La escucha empática, Covey la identifica como escuchar con la intención de comprender. Él también afirma que es el principio más importante que ha aprendido en el campo de las relaciones interpersonales, ya que hay que procurar primero comprender y después ser comprendido. Este principio es la clave de la comunicación interpersonal efectiva. Según Covey, cuando otra persona habla, por lo general la escuchamos en uno de los 4 niveles siguientes. Primero, podemos estar ignorándola, o sea, no escucharla en lo absoluto. Segundo, podemos fingir. Tercero, podemos practicar la escucha selectiva, oyendo solo ciertas partes de la conversación. Cuarto, podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian. Pero muy pocos nos situamos en el 5.º nivel, la forma más alta de escuchar, la escucha empática. Para este autor, la forma empática debe entrar en el marco de referencia de la otra persona, ver las cosas desde ese mundo como lo ve la otra persona, comprender su paradigma y poder identificar lo que siente. Covey también nos aclara que empatía no es simpatía, precisando que la simpatía es una forma de acuerdo, una forma de juicio, que a veces es la emoción y la respuesta más apropiada. La esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo, consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente. En la escucha empática, uno escucha con los oídos, pero también, y esto es lo más importante, con los ojos y con el corazón. De esta manera se escuchan los sentimientos y también los significados. Estudiosos de estos procesos también plantean 4 tipos y objetivos de las comunicaciones. El primero es la conversación banal o trivial, que es la más común y que generalmente se produce para satisfacer necesidades efectivas, expresivas o simplemente para dar a conocer a los otros que el emisor existe. Muchas investigaciones demuestran que este tipo de comunicaciones puede resultarles muy útiles a los que dirigen, por diferentes razones. Genera en el subordinado una sensación de accesibilidad a su jefe, que éste considere sus problemas y criterios. Le permiten también al jefe conocer mejor a cada cual, cuáles son sus preocupaciones. Posibilita establecer con éste un puente que le permita relacionarse de una forma más efectiva.
Este tipo de comunicación no solo ayuda a desarrollar las relaciones interpersonales, sino que también contribuye a alcanzar las metas de un nivel superior. Sin la comunicación trivial, las demás formas de comunicación se complican y a veces se vuelven ineficaces. La catarsis requiere un oyente cuidadoso, empático y libre de prejuicios. Una vez que se haya identificado con la persona, la haya comprendido y se haya compenetrado con sus sentimientos, tal vez sea capaz de conducirla hacia un estado de ánimo más objetivo. El tercero es la comunicación informativa, cuyo propósito es informar. El cuarto es la comunicación persuasiva, cuyo propósito es convencer al interlocutor de que debe hacer algo, coincidir con un enfoque, inculcar nuevas actitudes, creencias o valores. Ahora pasamos a las conductas o técnicas que podemos aplicar para desarrollar la habilidad de saber escuchar. Algunas de las más difundidas son las 10 reglas de la buena escucha de Kate Davis, que son las siguientes. La primera, deje de hablar. Claramente, uno no puede escuchar si está hablando. La segunda, hacer que el otro se sienta cómodo. Debemos ayudarlo a sentirse que es libre de hablar. La tercera, demuéstrele que desea escucharlo. Debemos actuar como si estuviéramos sinceramente interesados en lo que nos está contando. Cuarto, elimine y evite las distracciones. Tratemos de no distraernos haciendo otras cosas mientras lo escuchamos. Quinto, tratemos de ser empático con el otro. Tratemos de ponernos en su lugar y comprender su punto de vista. Sexto, sea paciente, dediquémosle el tiempo necesario, no lo interrumpamos. Séptimo, mantenga la calma y su humor. Una persona colérica toma el peor sentido de las palabras. Octavo, evite discusiones y críticas. Seamos prudentes con los argumentos. Noveno, haga preguntas. Esto estimula al otro y muestra que lo estamos escuchando. Décimo, pare de hablar. Esto es lo primero y lo último. Todas las otras reglas dependen de esto. No podremos ser una buena escucha mientras estamos hablando. Otros especialistas proponen la utilización de técnicas de retroalimentación. Ken Clock, por ejemplo, en su diseño de sistemas para la solución de conflictos, propone las siguientes respuestas de una escucha activa. Interesarse, alentar, preguntar, retroalimentar, reconozca sentimientos, resumir. Finalmente, los especialistas coinciden en que saber escuchar es una de las habilidades más difíciles de encontrar y desarrollar, porque entre otras cosas requiere ponerse en el lugar de los demás, dejar a un lado, aunque sea temporalmente, los paradigmas propios y asumir que otros pueden ver las cosas de manera diferente. Desarrollar esta habilidad requiere más que ninguna otra de una gran voluntad y disposición hacia el cambio de enfoques, conductas y forma de ver las cosas. Es algo que debe producirse desde dentro del individuo. Ahora vamos a ver dos dramatizaciones donde se evidencia la buena escucha y cuando la escucha no se aplica de la forma adecuada. No, señora, como le estoy diciendo, eso no se puede solucionar ahora. Si quiere, llame mañana, a ver si se puede hacer algo. Si no, pues me colgo. Disculpa, es que la secretaria no se podía. Siga. Ok, con permiso. Regálame su código, por favor. No, yo no soy estudiante, yo tengo una cita con usted. ¿Necesita saber la información de admisiones? No, yo vengo porque yo saqué una cita con un secretario. Para lo del certificado de contenidos programados. No, yo vengo es porque quiero hacer un convenio con su institución para poder recibir estudiantes en la práctica. Eso es con la oficina de extensión en práctica. Eso no es acá, tiene que ir hasta Meléndez. Yo ya hablé con los de la oficina de extensión y me explicaron que primero vamos a hacer el empalme directamente con el programa académico. Pero envíenos un correo entonces y nosotros allí le respondemos. Yo ya le mandé el correo y me dijeron que viniera a hablar ya con usted, que es la directora del programa. No, pero a mí la secretaria no me dijo nada. Mire, señorita, lo que pasa es que nosotros queremos ofrecerle la oportunidad a su universidad para poder que sus estudiantes hagan prácticas en nuestro espacio. Ya va a ser una práctica remunerada, van a tener el espacio para estudiar y queríamos hacer el convenio con usted. Pero ya le dije que sin una autorización de la oficina de extensión no Debemos puedo hacer conocer nada. primero el perfil de los estudiantes para poder hacerle. Ese lo puede encontrar en la página del programa académico. Allí encuentra el perfil de los estudiantes. Lo que pasa es que yo tengo una agenda muy ocupada, aquí después para hablar con usted. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Sí, claro, con mucho gusto. Si gusta, nos envía un correo, nosotros le aclaramos toda la información. Regálame un segundo si quieres siendo el teléfono. Gracias. Y le enviamos la información que nos está solicitando por carta, pues en un par de días. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Bien, buen día. Yo vengo aquí porque yo saqué una cita con su secretario para que sus estudiantes puedan hacer prácticas en
en mi empresa. Tú eres John Quiñones. Sí, correcto, yo soy John Quiñones. Ah, sí, ya me avisó y de hecho, pues la información que nos solicitaste por aquí la tengo. Súper, Si está quieres, bien. me gustaría saber pues de qué se trata la oferta que nos tienen. Claro, mira, lo que nosotros estamos buscando son aproximadamente 5 estudiantes de comercio exterior, ¿ya? Que cumplan con ciertas características en el perfil, que fue la información que te solicité, y para que hagan una práctica, y esa práctica va a ser remunerada, le vamos a dar el espacio para que ellos estudien y para que realicen las dos actividades. Pero nosotros queremos ser como ese primer contacto que tienen los estudiantes y ver, digamos, si alguno de ellos cumple con algunas competencias o expectativas, dejarlo laborando y hacerle como la formación desde práctica a nuestros trabajadores. Esa es nuestra meta real. Sí, nosotros en la universidad pues debemos establecer previamente un convenio con la oficina de extensión, pero si gustas pues con toda la información que nos has dado y la que nosotros te podemos ofrecer, podemos hacer de puente para que ustedes puedan firmar el convenio con ellos, porque suena muy interesante, nos serviría muchísimo. Ay, muchas gracias, porque yo siento que ese es un trabajo que nos va a fortalecer tanto en la universidad como en la empresa. Muchísimas Estoy gracias. totalmente de acuerdo. De todas formas, cualquier información adicional que necesite, ya saben que acá pues al teléfono, la secretaria también nos puede comunicar, nos puede escribir por correo electrónico, incluso tenemos un número de WhatsApp si desea escribirnos, ese está en el pie de página de la... o en el follético, aquí encuentra todos los datos para que se comunique Listo, con nosotros. muchísimas gracias. Voy a revisar el perfil, entonces termine la evaluación y comunico. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Una vez comprendido todos esos conceptos de la escucha activa, vamos a relacionar la escucha activa y las ventas. Para poder detectar las necesidades de los clientes es fundamental poner en práctica la escucha activa. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al cliente que lo has entendido. Un vendedor no es aquel que habla y habla sin parar e impide que el cliente potencial lo haga. Un buen vendedor es aquel que permite que el cliente potencial, a través de su comunicación verbal y no verbal, transmita sus pensamientos, deseos, necesidades, expectativas del producto que éste desea. Escucha activa implica no solo oír lo que otros están diciendo, implica percibir el verdadero mensaje de esas palabras. Como vendedor, ¿estás interpretando bien lo que el cliente te está diciendo? ¿Qué sabes de sus necesidades? ¿Están cubiertas por otro proveedor? ¿Estás satisfecho? Algunas herramientas para una buena escucha activa son alentar al interlocutor a que siga hablando, esclarecer los puntos importantes mediante preguntas y hacer replanteamientos para clarificar alguna posición, reflejar lo expresado por el posible comprador, para así comprobar que se le ha entendido adecuadamente y por último, resumir las ideas expresadas. Cuando se está prestando la suficiente atención, es mucho más probable brindar una respuesta satisfactoria al cliente. A menudo no es suficiente solo con escuchar las palabras, es necesario ir más allá y comprender la personalidad del cliente y los verdaderos detonantes emocionales que lo llevarán a sentirse muy bien y tomar una decisión de compra. El semblante dice mucho. Es fácil detectar cuando una persona realmente está disfrutando su trabajo. Si tú estás en contacto directo con el cliente, tu rostro debe reflejar alegría y una excelente disposición de colaborar en todo momento. Todo encargado de la atención al cliente también es cliente en otros lugares y cuando visita un establecimiento desea amabilidad, prontitud, eficacia, amplia información, etc. Recuerda que el tiempo es valioso para cada persona, por eso brinda el mejor servicio posible, ofrece tu ayuda y que el cliente se dé cuenta que estás ahí para atender cualquier duda. Y por último, recuerda que el cliente necesita sentirse cómodo, sin que perciba que la atención lo está sofocando. Muchísimas gracias por su atención, ha sido todo por el momento. Espero que hayan podido aclarar los conceptos relacionados con la escucha activa y su relación con las ventas. Hasta una próxima ocasión.